el que Correcto. nosotros. Ok. Sí, correcto. Y esto tiene que ver mucho por la forma de emisión y las estructuras que vamos a evaluar. Generalmente las estructuras que evaluamos en el sistema musculoesquelético son estructuras, digamos, eh, que no tienen, que dentro de sus tres dimensiones podemos verlas en un plano. No vamos a ver un órgano hueco por dentro, no vamos a ver cosas que tienen otra conformación o otra morfología, pues, ¿no? Ujú. Entonces los traductores lineales, a diferencia de los otros que podemos ver que hay traductores que son curvos, y todo eso es importante saberlo porque en el cabezal de cada traductor están los cristales piezoeléctricos. Y justamente esa es la dirección hacia donde van a salir las ondas de ultrasonido y van a regresar al traductor. Entonces, los lineales perdón, nos permiten ver unos planos y unos cortes más precisos de las estructuras del aparato locomotor, mientras que los que son cóncavos tienen un espectro de emisión mucho más amplio para poder evaluar a lo mejor estructuras cóncavas o estructuras huecas y nos dan una ventana mucho más grande. Obviamente tú colocas un traductor de estos curvos sobre un tendón y lo vas a ver, pero pierdes una gran cantidad de ondas y no puedes tener una imagen a lo mejor tan precisa como lo haces con el lineal, que puedes ver en el corte real, en el corte que estás evaluando la estructura en toda su extensión, pues, ¿no? Entonces se utiliza el lineal y hay diferentes tipos, incluso de tamaño de traductores lineales, porque dependiendo de la estructura que vas a ver y los espacios que vas a evaluar, puedes utilizar uno más ancho o más corto o más Ok. pequeño, ¿no? Ah, eso no lo. Bueno, Ajá. fíjate, no la hay. Incluso uno puede observar a través del eco cómo la estructura está absorbiendo la onda de choque, que es la onda de presión. Uno puede ver el movimiento del tejido, y no hay una interferencia porque son ondas que perfectamente en el tiempo se pueden acoplar y uno puede observarlo. Sobre todo con la onda de choque. Si, por ejemplo, yo aplico un ultrasonido terapéutico junto con el eco, si el ultrasonido, el eco siempre va a va a ser una emisión continua, ¿de acuerdo? Una Ok. emisión continua. Entonces, si yo aplico el ultrasonido terapéutico de manera continua, ahí sí voy a tener una interferencia completa y no voy a ver absolutamente nada, porque no hay espacios de pausas para que las ondas puedan acoplarse y poder mostrar una imagen. Ok. Entonces ahí sí todas chocan y no veo absolutamente nada. Ahora, si yo coloco el ultrasonido terapéutico pulsátil, sí voy, sí voy a poder ver imagen de la estructura que estoy evaluando. E incluso lo pueden ver en mi Instagram, por ahí tengo un video donde hago esa explicación. Incluso podemos ver cómo se manifiestan en la pantalla del eco los trenes de onda según cómo lo estoy aplicando, si al 50, al 20 o al 10%. Se pueden ver pasar los trenes de onda Ok. en la pantalla del eco, porque la emisión pulsátil puede entrar en los espacios de la emisión continua y uno puede observar. Ahora, las dos emisiones continuas, si hacen un choque y hacen una interferencia y no se ven absolutamente nada. Ok. Ok. Bueno, ese dato bien importante. Sí nos Bien dio importante. curiosidad. No, realmente no existe ninguna contraindicación desde el punto de vista biológico. Se puede aplicar sin ningún tipo de problemas. Eh, Incluso se puede aplicar el ultrasonido a pesar de que existan materiales de osteosíntesis, cosa que, por ejemplo, una resonancia magnética no se puede hacer. Eh, pero no existe una contraindicación para el estudio en el paciente, ni siquiera el paciente, digamos, menor de edad o un paciente que está en proceso del desarrollo, conociendo que el ultrasonido terapéutico no se puede aplicar, una contraindicación relativa es sobre los cartílagos de crecimiento. En este caso, el ultrasonido para evaluación se puede aplicar sin ningún tipo de problema, incluso a pacientes pediátricos, pues, ¿no? Entonces no hay una contraindicación real o absoluta para la aplicación de ultrasonido, ecografía en ningún paciente. Sí. De hecho, nosotros, Tenemos alcance, nosotros podemos evaluar todo. El tendón, el músculo. Uy, ¿me oyen?
Ajá. Sí, sí, sí te Ok. oigo. Podemos evaluar el tendón, el músculo, el hueso, la articulación. Podemos incluso observar algunos ligamentos en algunas articulaciones. Podemos ver el movimiento, el desplazamiento de esas estructuras y también incluso podemos ver algunos nervios periféricos que están relacionados en algunas zonas muy específicas y por supuesto podemos hacer la evaluación de la irrigación, lo que es el efecto Doppler o el eco Oh, Doppler, ¿ok? Sí se hace también incluso con el mismo traductor lineal. Eso es una lo trae el equipo, poder hacer el Doppler y poder medir y poder y constatar la irrigación que hay en la zona, que eso es muy importante conocerla, porque muchas veces las patologías crónicas, uno de los grandes problemas es la falta de irrigación, el fallo de irrigación en la zona, y entonces se puede constatar, y eso es un dato adicional, además de la imagen, que nos dice que la estructura está en un proceso crónico, porque más allá de conocer y ver que ese patrón fibrilar se perdió, esa estructura está irregularmente, unas características ecográficas irregulares donde no hay patrón de fibra. Cuando uno hace el Doppler, uno constata de que la irrigación no está en sus mejores condiciones, entonces uno puede constatar de un proceso degenerativo crónico y entonces eso te permite entonces buscar herramientas terapéuticas no solo para activar reparación, sino para favorecer la irrigación en la zona. Entonces, haces un juego completo de la evaluación desde el punto de vista estructural, funcional y en este caso también de irrigación. Sí, y el equipo te lo permite. Y también se puede aprender a utilizar y ver la zona que quieres ubicar, la zona donde estás viendo el flujo de sangre oxigenado, el venoso, todo eso lo trae el equipo y se puede hacer con toda esa facilidad y seguridad. ok, o sea, solamente se programa, tienes para programarlo y Sí, se puede ver lo de la circulación, ¿no? es un botón. Bueno, sí, claro, ahí estamos evaluando un hombro. Por los nombres que están allí, podemos identificar que estamos en la articulación del hombro, ¿correcto? Estamos evaluando el tendón del supraespinoso. Fíjense que eh, ese tendón que está señalado ahí con la flecha anaranjada está entre lo que aparece como el acromio y la cabeza humeral, ¿correcto? Y si vemos esa estructura, ese tendón que está allí, donde las zonas que están señaladas entre la flecha, vemos que la imagen que está allí es diferente al resto de la estructura. ¿Ok? Ahí estamos Ujú. viendo un patrón, eso que está entre la flechita, un patrón hipoecoico, Ajá. hipoecoico porque son pocas ondas que regresaron, no hay estructura que hizo impedancia y no llegó nada. ¿De acuerdo? Eso es una zona que nos habla de un pequeño desgarro sobre el tendón. Fíjense que el resto del tendón se ve hiperecoico, se ve de repente más uniforme. No sé si lo pueden identificar, me siguen en en la imagen. Es aquí Y donde tenemos muestro la flechita, ¿no? Esta aquí. exacto. Eso ahí es una ruptura del tendón. Fíjense que todo el tendón es como esa ceja que está por encima de esa línea que define la cabeza humeral. Donde dice cabeza humeral hay una línea blanca. ¿De Esta. acuerdo? Esa es Ok. la cabeza del húmero y por encima está esa ceja que es el tendón, eso que está allí. Eso debería verse normalmente como está al extremo derecho, Aquí y aquí, ¿no? correcto, a ese extremo que está ahí. Un tendón normal se ve con esa imagen hiperecoica uniforme. Esa zona hipoecoica nos habla de que ahí hay una ruptura, es decir, el tejido o un desgarro, esa zona está vacía, no hay tejido que generó impedancia y devolvió eco, entonces ahí estamos hablando de una pequeña ruptura del tendón del supraespinoso. Si vemos en la parte de la derecha, a la parte de la derecha dice acromion, esa bolita que se ve ahí es parte del acromion. Y recordemos que cuando el húmero se mueve, ese tendón del supraespinoso se mete debajo del acromion. ¿Ok? Esta es una vista colocando el transductor anterior. O sea, Sí, como, ah, ok, en esta forma, coronal. ¿Ok? ok, ajá, Estamos picando la cabeza del húmero de esta manera. Estamos en un corte coronal aquí, ok, ¿no? ¿De acuerdo? bien. Eh, Muy interesante la evaluación del hombro porque nosotros con el transductor colocado podemos pedirle al paciente que mueva el brazo y nosotros podemos ver ese desplazamiento que hace
el manguito rotador, el supraespinoso, por debajo del acromio, y eso incluso nos da a nosotros poder identificar si realmente existe o no un pinzamiento real sobre el tendón. Porque cuando hay un pinzamiento, se ve perfectamente cómo el tendón se arrucha o sufre en el desplazamiento, y ahí podemos nosotros saber si existe o no realmente un pinzamiento. Recordemos que el pinzamiento es una lesión que se ocurre de forma dinámica cuando movemos el brazo. Lamentablemente, por mucho tiempo, las evaluaciones de imagen eran todas estáticas y sospechábamos del pinzamiento justamente por la evaluación clínica. Hoy, gracias a la ecografía, que la podemos hacer dinámica, podemos corroborar si realmente hay o no un pinzamiento. ¿Okay? Es una ventaja.